Otra vez hay problemas en Medio Oriente. Han vuelto a empezar los enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. Ahora parece que el mercado ya no reacciona, pase lo que pase en Medio Oriente. Hoy vamos a analizar bien este tema. Vamos a verlo de inmediato. La Autoridad Marítima y de Tráfico Costero del Reino Unido informó que el 7 de julio un petrolero que se desplazaba hacia el sur fue alcanzado por un proyectil en el mar, a 15 kilómetros de la costa de Lima, Omán, en el estrecho de Hormuz. El barco sufrió daños. Afortunadamente, no se reportaron víctimas. Se dice que el barco tenía bandera de Qatar y transportaba GNL. La televisión estatal iraní afirmó que el barco fue atacado porque continuó navegando, ignorando las advertencias de Irán. Luego, la agencia Reuters informó que un petrolero de bandera saudita también fue atacado mientras pasaba por el estrecho de Hormuz, cerca de Omán. Se sabe que este barco también estaba siguiendo una ruta muy similar a la del barco de bandera catarí que fue atacado anteriormente. Con ataques consecutivos ocurriendo en ubicaciones similares, la industria naviera está prestando atención a la posibilidad de que no se trate de incidentes accidentales, sino de acciones dirigidas a rutas específicas. Entonces, es necesario analizar por qué Irán continúa con este tipo de acciones. Las autoridades militares iraníes han reiterado que todos los petroleros que atraviesen el estrecho de Hormuz deben utilizar las rutas aprobadas por ellos y que no pueden garantizar la seguridad de los barcos que elijan rutas no autorizadas. En particular, también expresaron la opinión de que los barcos que apagan sus dispositivos de rastreo de ubicación o navegan sin coordinación previa con Irán están asumiendo el riesgo por sí mismos. Por esta razón, los barcos que navegan a lo largo de la costa de Omán se han convertido prácticamente en el objetivo de una vigilancia intensiva. La comunidad internacional expresa una fuerte preocupación de que el hecho de que un país designe unilateralmente rutas marítimas en aguas internacionales o use la fuerza porque no se sigan esas rutas puede dañar la libertad de navegación internacional. En medio de estas tensiones, para los barcos que pasan por el estrecho de Hormuz, la simple elección de la ruta se ha convertido en un nuevo factor de riesgo. Cuando los barcos de Qatar y Arabia Saudita fueron atacados, Estados Unidos lo calificó como una violación del alto el fuego y lanzó fuertes ataques aéreos contra Irán. El Comando Central de Estados Unidos publicó ese día en la red social X que iniciaron una serie de fuertes ataques aéreos para hacer pagar un alto precio por atacar barcos mercantes con civiles inocentes a bordo en aguas internacionales. Además, enfatizó que los ataques de Irán no solo son peligrosos, sino también una clara violación del alto el fuego. En el memorando de entendimiento que Estados Unidos e Irán iban a firmar, se estipulaba que se garantizaría el libre paso sin peaje en el estrecho de Hormuz durante 60 días, pero Irán fue el primero en romper este acuerdo. Por esta razón, Estados Unidos inició un fuerte ataque aéreo. El ejército estadounidense utilizó armas guiadas de precisión para atacar más de 80 objetivos, incluyendo el sistema antiaéreo de Irán, la red de mando y control, bases de radares costeros y bases de misiles antibuque. Y también decidió atacar unas 60 pequeñas embarcaciones pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Anteriormente, Estados Unidos anunció que eliminaría de inmediato la exención de sanciones que se aplicaba a la venta de petróleo iraní. Esto significa que Estados Unidos ha revertido la medida temporalmente permitida para continuar las negociaciones posteriores, después de que el mes pasado firmara un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra con Irán. Parece que Estados Unidos ha decidido que ya no hay razón para mantener el alivio de las sanciones, ya que Irán continúa atacando buques mercantes en rutas marítimas internacionales. Con esta medida, Irán vuelve a ver severamente restringido su acceso para vender petróleo en el mercado internacional, y las transacciones utilizando pagos en dólares también han quedado prácticamente bloqueadas. Estados Unidos no solo se ha limitado a acciones militares, sino que también ha ampliado la presión al ámbito económico, enviando así una fuerte advertencia a Irán. En especial, llama la atención que en esta ocasión el anuncio del ataque aéreo y el restablecimiento de las sanciones se haya hecho casi al mismo tiempo. Esto se debe a que han elevado el nivel de respuesta, pasando de simples advertencias diplomáticas a movilizar simultáneamente el poder militar real y sanciones financieras. Se interpreta que Estados Unidos ha enviado una señal a la comunidad internacional de que,
Si Irán continúa amenazando a los buques mercantes internacionales en el estrecho de Hormuz, no descarta imponer sanciones económicas adicionales ni tomar acciones militares. Es muy probable que esta decisión represente una carga considerable para las negociaciones posteriores. Esto se debe a que, al retirar primero el alivio de las sanciones, Estados Unidos podría sacudir seriamente la base de confianza que ambas partes habían construido con tanto esfuerzo. Para Irán, también es muy probable que reaccione fuertemente contra las medidas de Estados Unidos, ya que la expansión de las exportaciones de petróleo, que esperaba para la recuperación económica, vuelve a verse obstaculizada. Estados Unidos no ha cerrado completamente la puerta a las negociaciones, pero con esta medida ha dejado claro que las negociaciones se llevarán a cabo basándose en la fuerza. Ante esto, Irán también parece haber respondido de inmediato. Esta vez, se detectaron indicios de ataques dirigidos a Bahrein y Kuwait, lo que ha vuelto a aumentar la tensión en todo el Medio Oriente. Ante la posibilidad de un ataque, ambos países emitieron alertas de ataque aéreo casi al mismo tiempo, y se les indicó a los residentes que evacuaran inmediatamente a lugares seguros. En particular, el Ministerio del Interior de Bahrein anunció a través de su cuenta oficial de X que sonaron las sirenas. Emitieron un aviso de emergencia diciendo: ciudadanos y residentes, por favor mantengan la calma y evacúen al lugar seguro más cercano. Después de eso, Estados Unidos informó que cree que el ejército iraní lanzó drones en dirección a Bahrein. En Kuwait, la situación fue similar. El ejército de Kuwait anunció oficialmente que su red de defensa aérea está respondiendo a ataques hostiles de misiles y drones, y explicó que el sistema de defensa se activó de inmediato. Luego, el Estado Mayor del Ejército pidió a los ciudadanos que, aunque escuchen explosiones, es muy probable que sean sonidos producidos al interceptar ataques enemigos, por lo que no deben preocuparse y deben seguir las instrucciones de seguridad del gobierno. De hecho, en la zona se han reportado testimonios de que se escucharon varias explosiones mientras el sistema de defensa aérea operaba de manera continua. La razón por la que esta alerta ha llamado más la atención es porque ocurrió justo después de que Estados Unidos anunciara que bombardeó más de 80 objetivos como represalia por el ataque de Irán a la base de Hormuz. Poco después de que Estados Unidos terminara su gran operación militar, surgieron indicios de que Irán tomó acciones militares contra países vecinos, lo que muestra que el conflicto entre ambas partes se está expandiendo rápidamente. Hay otro aspecto digno de atención. El fuego entre Estados Unidos e Irán vuelve a tambalearse, y en una situación así, normalmente los mercados financieros internacionales se verían fuertemente afectados, pero actualmente la reacción del mercado es más tranquila de lo esperado. En el pasado, cada vez que aumentaban las tensiones militares en Medio Oriente, los inversionistas temían la posibilidad de una gran escalada, pero con el tiempo, al repetirse casos en los que los conflictos se gestionaban hasta cierto punto, la forma en que el mercado reacciona también ha cambiado. El precio internacional del petróleo también está bajo presión alcista, pero aún no se observa un aumento drástico hasta los $100 como en el pasado. Además, aunque hay algunas acciones en los mercados bursátiles globales que experimentan fuertes subidas y bajadas, no parece que esto se deba a la guerra en Medio Oriente. Los inversionistas también están observando la situación de cerca, pero por ahora, tanto Estados Unidos como Irán parecen estar más inclinados a continuar con respuestas militares limitadas en lugar de arriesgarse a una guerra total. El mercado también refleja este juicio y parece estar manteniendo una postura de cautela y espera en lugar de un miedo excesivo. En especial, la razón principal por la que el mercado energético no se ha visto muy afectado es porque el suministro de petróleo crudo todavía continúa con normalidad. El estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte considerable del tráfico mundial de petróleo, no ha sido completamente bloqueado y las exportaciones de los principales países productores de petróleo también continúan. Aunque algunos barcos están tomando rutas alternativas o reforzando las medidas de seguridad, todavía no se ha producido un impacto al nivel de una interrupción en el suministro de petróleo crudo y gas natural licuado. Por esta razón, el mercado internacional de materias primas tampoco está preocupado de inmediato por la escasez de suministro, sino que se está moviendo mientras observa cómo evoluciona la situación militar. Sin embargo, no es fácil pensar que este ambiente continuará por mucho tiempo. Sin embargo, si se repiten ataques adicionales en el estrecho de Hormuz, o si el funcionamiento de los petroleros y buques de transporte de GNL comienza a verse seriamente afectado, la situación podría cambiar en un instante. También es importante señalar que el mercado se muestra tranquilo no porque el riesgo haya desaparecido,
sino porque considera que el peor escenario aún no se ha hecho realidad. Como los ataques de las fuerzas iraníes continúan en el estrecho de Hormuz, la tendencia de evitar el estrecho de Hormuz está aumentando aún más. Primero, casi todos los barcos coreanos ya han salido del estrecho de Hormuz. En particular, Arabia Saudita está considerando ampliar rutas alternativas, como la costa occidental del Mar Rojo, para transportar petróleo sin pasar por el estrecho de Hormuz. Arabia Saudita está discutiendo la posibilidad de aumentar en hasta 2 millones de barriles la capacidad del oleoducto este-oeste. Este oleoducto podrá transportar hasta 7 millones de barriles de petróleo al día. De esta manera, no solo Arabia Saudita, sino también los países vecinos podrán transportar más petróleo sin pasar por el estrecho de Hormuz. Por supuesto, no es algo que se pueda hacer de inmediato y tomará bastante tiempo, pero ya se están viendo movimientos para evitar el estrecho de Hormuz. Aquí hay otro punto importante a destacar, es el movimiento de Israel. Actualmente, Israel no está directamente en el centro de este conflicto, pero ha dejado claro que está observando muy de cerca la creciente tensión militar entre Estados Unidos e Irán. Si Irán amplía aún más el alcance de sus ataques con drones o misiles balísticos, o si los grupos armados pro-iraníes como Hezbollah, los rebeldes hutíes y las milicias pro-iraníes en Irak y Siria comienzan a actuar de manera más activa, sería difícil descartar la posibilidad de que Israel también tome acciones militares. En especial, si la red de defensa aérea y las instalaciones militares de Irán se debilitan parcialmente debido a los ataques aéreos de Estados Unidos, existe la posibilidad de que Israel lo considere una oportunidad estratégica. Teniendo en cuenta estos puntos, si el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa, también se plantea con fuerza la posibilidad de que Israel amplíe sus propias operaciones militares de manera independiente. Si eso sucede, el conflicto actual entre ambos países podría ampliarse y dejar de ser solo un problema entre Estados Unidos e Irán, aumentando la posibilidad de convertirse en un enfrentamiento militar multilateral que incluya también a Israel. Sobre todo, el gobierno actual de Israel mantiene una postura muy firme en temas de seguridad y, con las elecciones generales próximas, probablemente no querrán dejar pasar esta oportunidad. Para el primer ministro Netanyahu, esto es aún más cierto.